Quiero compartir con ustedes esta charla con el periodista Juan Pablo Chipriota, donde hablamos y pasamos de la geopolítica a la política nacional en un paneo por todo lo que está sucediendo en el mundo y en la Argentina. En comunicación con el prestigioso periodista Juan Pablo Chipriota. Hola Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Daniel Jean. Se debe pronunciar Jean, ¿verdad? Porque debe ser italiano, del norte de Italia, ¿no? Es del norte de Italia, pero ¿sabés lo que me enteré? Me ¿De enteré qué? hace poquito por un señor que es irlandés. A la Eh, pucha, a la y pucha. porque resulta, yo le digo, ¿qué va a ser irlandés y mi familia del norte de Italia? Y parece ser que el origen es en Irlanda, porque en irlandés quiere decir cuchillo, el apellido mío. Bueno, espero que lo utilices bien para el asado y no para otras cosas, entonces. Y bueno, depende de la circunstancia, ¿viste? Seguro, el derecho a la defensa existe en cualquier país civilizado. Claro, por supuesto. Juan Pablo, hace falta mucha defensa últimamente con todos los despelote que hay a nivel mundial y a nivel local, ¿no? Y la geopolítica, estos análisis que tienen íntimamente mucho que ver con las políticas nacionales, ¿no? Porque de acuerdo a cómo maneje el poder en el mundo, de acuerdo a las corrientes, termina afectando a los países. ¿Cómo estás viendo la situación en el mundo con la guerra Ucrania-Rusia y con la Unión Europea preparándose, o sea, la OTAN preparándose para combatir a Rusia y también Estados Unidos en la puerta de Irán con una política bastante errática últimamente? Es todo muy complejo, es todo muy complejo. ¿Contamos con tiempo, estimado Daniel? Sí, sí. Mira, yo creo que sería importante ver, ¿no? Y analizar para interpretar todas estas cosas, porque todo el mundo es muy complejo, hay mucha interacción entre los países, la geopolítica impera desde que existen las tribus, te voy a decir, ¿eh? En la época prehistórica, donde todavía no existía la civilización, porque no se había iniciado los cultivos, que fue lo que permitió que explotara la civilización y casi al mismo momento que empezó la cría de animales y también los cultivos, más o menos en ese momento nació la escritura, entonces de ahí se conoce como historia y prehistoria cuando no existía la escritura. Y la realidad es que las tribus también hacían geopolítica. En la época de la caza, la pesca y la recolección, había que tener relaciones a veces amistosas y a veces no tanto, y a veces de eliminación mutua entre las distintas tribus por el coto, ¿no? De caza y de recolección de frutos y de plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso no cambió desde que existe el Homo sapiens, que existe la geopolítica. Y capaz, mira, en vez de enfocar cada uno de estos temas que son muy interesantes, ¿no? Lo que me hablas de Ucrania, lo que me hablas de la NATO, de la Unión Europea, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Capaz, si te parece, podríamos hablar un poco en términos generales de la geopolítica para que en general todos podamos saber dónde poner el ojo. ¿Te parece, Daniel? Sí, me parece también muy acertado lo que estás diciendo, ¿no? Que podríamos hablar del estado evolutivo de la población o de la naturaleza humana, porque No, exacto, viene exacto. sucediendo lo mismo desde el principio de los tiempos. Hemos Por lo que avanzado sé, por lo que sé, vos sos antropólogo, ¿no es cierto? algo así, algo así. Bien, bien, o arqueólogo, creo, además de periodista. Paleontólogo Bueno, autodidacta en todo caso. bien, bien. Entonces, para eso necesariamente también tenías que conocer muchas cosas de antropología porque se relacionan, evidentemente, y vos sabés que el hombre tiene instintos gregarios y también distintos destructivos, ¿no es cierto? Es decir, todas las especies tienen solidaridad con sus semejantes, con los de la misma especie y también competencia, ¿no? Mira, en cuanto a la geopolítica, a ver, la geopolítica en términos generales es la manera en que los países defienden sus intereses en el mundo. Esto es básicamente. Es que los estados nacionales, Daniel, buscan, en fin, sobrevivir, prosperar y aumentar su influencia. Por eso en política internacional las amistades pueden cambiar.
pero los intereses suelen permanecer. ¿Y qué tienen en cuenta los países, digamos, para defender sus intereses? Bueno, tienen en cuenta su ubicación geográfica, sus recursos, su seguridad, la economía, obviamente, sus alianzas, y también un poco su historia y su identidad cultural, ¿no? O sea, es la política internacional vista desde la geografía, la geopolítica, ¿no? Que incluye la economía, la historia, la cultura, y en general no se trata de mapas, se trata de intereses. Y hay algo que hay que tener, me parece, muy en cuenta cuando alguien lee o se informa de otra manera, por la televisión, por TikTok, por donde sea, sobre la política internacional. En geopolítica las naciones no actúan principalmente según lo que dicen, sino según lo que necesitan, que es otra cosa. Entonces la geopolítica en esencia es el arte de entender cómo los estados buscan sobrevivir, prosperar, aumentar su poder en un mundo donde no existe una autoridad superior que pueda protegerlos por completo y dirimir diferencias, ¿no? Hay muchos críticos y analistas que están diciendo que, bueno, últimamente, en las últimas 2 décadas, la ONU parece que está dibujada, que está pintada, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Caducó. Y bueno, Y sí, primero vino el proceso de la globalización y después la competencia por bloques, la emergencia de China y el repoderío que logró con Putin Rusia. Evidentemente han hecho un mundo multipolar y ya no hay nadie que sea el gran gendarme del mundo, como lo fue hace 10 años. Esto fue cambiando, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en general, un país, ¿no?, al actuar en el escenario mundial, rara vez se guía por simpatías o antipatías personales. Se guía sobre todo por una, digamos, combinación de necesidades, oportunidades, y también podemos decir temores y ambiciones, ¿no? Y estas variables suelen ser bastante estables a lo largo del tiempo, incluso cuando cambian los gobiernos. Y esto da pie a decir que, bueno, que por lo que se ve Estados Unidos, uno de los países hegemónicos, más o menos ha tenido la misma política internacional, sea el gobierno demócrata o sea el gobierno republicano, claro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque pareciera que los países poderosos están como obligados, entre comillas, a actuar de cierta manera, a hacer ver y ejercer su poder de forma real o simbólica, para no perder este poderío, Daniel. Lo que pasa es que ahora, ponele Estados Unidos, bueno, convenimos en que los acuerdos de Yalta se fueron a la miércoles. La Segunda Guerra Mundial había generado un equilibrio, entre comillas, y algunos acuerdos que se sostenían. Y bueno, después de la perestroika, del avance de Europa y Estados Unidos sobre Rusia, todo esto, medio que a Rusia no le gustó, y sobre todo el líder Putin, por un lado. Pero, como decís vos, la globalización o este intento de globalización hizo saltar todo en pedazos. Pero ahora es una nueva etapa, ¿no? Donde Exacto. La globalización está en absoluta crisis, porque se están formando bloques, ¿cierto? Se están formando bloques y Estados Unidos tiene la gran competencia. Exactamente. Estados Unidos ahora está dinamitado, intereses enfrentados, o los mismos intereses, y cada uno reclama lo suyo. Ahora todo este contexto, ¿no?, está enfocando a Estados Unidos, hacia el patio trasero, como le dicen ellos, hacia América Latina. Y hay un avance más pronunciado con la política de Javier Milei sobre la Argentina. ¿Cómo ves vos la actitud de Estados Unidos, la actitud del presidente y el rol de la Argentina en este contexto? Mirá, pareciera que cuando asumió Trump iba a tener mucho más interés en su llamado patio trasero. Estamos hablando de toda América Latina, es decir, exceptuando Canadá, el patio trasero para ellos se supone que es Centroamérica y Sudamérica, donde estamos nosotros incluidos. ¿Y esto por qué? Porque ante la emergencia, ¿no es cierto?, notabilísima de China, se dijo, bueno,
vamos a tener que ajustar nuestras relaciones, nuestros términos con América Latina y reforzar esta área de influencia. Esto es lo que lo llevó. Pero ¿qué pasa? Tiene tantos problemas internos por su forma de hacer política, su economía, su estilo personal y el tema de la guerra comercial con China, que es feroz, realmente feroz, ha hecho que el tema del patio trasero Latinoamérica pasara a segundo plano. Es decir, creo que le está importando menos de lo que pensábamos que le iba a importar. Porque acá el tema, a ver, acá el tema son los recursos también, ¿no es cierto? Bueno, son los recursos. No obstante, ellos se los están entregando en bandeja, o sea, esa parte la tiene resuelta. Mirá, a ver, ¿cómo te puedo decir? A ver, antes clásicamente veíamos que los grandes recursos estratégicos que importaban y que causaban guerras eran, a ver, el petróleo, el gas, el agua dulce, pero también y alimentos, ¿no? Y también se han sumado muchos minerales, tierras raras, ¿no es cierto? O sea, que la competencia por estos recursos ha modelado y ha cambiado un poco las alianzas, ¿no? Y los conflictos y estrategias a largo plazo. Ahora en el siglo XXI, el litio, el cobre, claro, y las tierras raras son tan estratégicas como lo fue el petróleo en el siglo XX, ¿no es cierto? Esto evidentemente es así. Y estabas comentando vos lo que pasaba con Europa, ¿no? Y las relaciones de Estados Unidos. Lo que pasa es que, a ver, los estados forman alianzas para equilibrar en general amenazas, ampliar mercados, ¿no? Acceder a tecnología y también aumentar su influencia, digamos. Ahora, algunas de estas alianzas son militares como la OTAN, otras son económicas, por ejemplo como el Mercosur o la Unión Europea, pero hay que entender algo, las alianzas no son eternas, es que en realidad se mantienen mientras resulten útiles. Y vos fijate, Trump desconoció el tema de la relación histórica de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con Europa. ¿Por qué? Porque su, digamos, leitmotiv, su obsesión es el tema de China. Y por eso ganó las elecciones, las dos veces. Porque, ojo, los norteamericanos van al supermercado, compran una herramienta made in China. Van a comprar muchas veces ropa, muchas veces made in China. Y esto no solo afectó el orgullo de un país que fue hegemónico y fue el bastonero durante décadas, y lo sigue siendo también, ¿no? Porque aunque el poder hasta ahora está repartido después de la Segunda Guerra Mundial. Y no solo afecta el orgullo, también su economía, porque la calidad de vida no ha mejorado mucho en Estados Unidos. Y es por esto, porque se pierden fuentes de trabajo y ahora están pagando, digamos, la picardía de los capitanes de la industria y los grandes capitalistas de Estados Unidos. Hace 30 años dijeron, che, qué barata que es la mano de obra en China, vamos a China a producir. Pero ¿qué pasa? Eso termina complicando toda la economía, porque te hace bajar los sueldos, te hace... Bueno, y Trump está en la lucha de presionar a muchas empresas para decir, vengan y vuelvan a producir en el país. Pero no le está yendo bien. Pero no le está haciendo nada bien. Y la mayoría de los analistas dicen que las próximas elecciones de medio término, en noviembre, no le va a ir nada bien. Y todas estas elecciones previas, regionales, estatales, municipales que hubo en Estados Unidos, la verdad que le resultaron mal. Hay lugares donde vienen ganando los republicanos hace 35 años y perdieron por primera vez después de 35 años. Y en relación a lo que me decías de con Milley, y yo creo que van en tándem, es decir, la caída política, el desprestigio político que pueda tener Trump va a influir muchísimo aquí en la Argentina. ¿Por qué? Porque acá los únicos dos países que levantan la mano y dicen sí señor y es Trump son Argentina y el Estado de Israel. Claro. El Estado de Israel se está peleando con todos los países europeos, con la Meloni, que es una persona de derecha o centro-derecha, llamala como quieras. Es una alianza chiquitita. Con Inglaterra se están peleando con los ingleses, los amenaza. Ahora, Trump tiene un estilo de bravucón,
de decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después no tanto. Y vos fíjate lo que pasó con el tema de Irán. Él creía que era ir de paseo, y no fue así. Irán demostró tener una resistencia muy importante y una capacidad de ataque misilístico que dejó sorprendidos a todos, incluso por lo que sé a mucha gente de la población, porque estas son cosas secretas, ¿no es cierto? Claro. El tema táctico. O sea que la cosa no fue tan fácil. Ahora, si bien la posibilidad y la capacidad militar de Estados Unidos relacionada con Irán es 10-1, pero ¿sabés qué pasa? El débil, el más débil, tiene un poder muy grande, que es causar daño. Y ahora se está comentando en Estados Unidos que el gobierno está ocultando la cantidad de muertes que hubo por esta incursión militar en alianza con Israel que hizo Estados Unidos en Irán. Así que, te digo, el libro está abierto, la verdad que es muy difícil predecir qué va a pasar. Es un mundo muy raro, muy raro. Aparte, son bloques, ¿no? Los que están enfrentados. Uno chiquitito y el otro un poco más grande. Más allá del poder de fuego que tengan. Ahora, Juan Pablo, nos vamos de vuelta a la geopolítica, o no salimos nunca de la geopolítica. Inglaterra, Estados Unidos, Europa tienen tradición imperialista, ¿no? Desde siempre, colonialista e imperialista. Ahora, ¿en qué rol la ubicás a China? Porque China, excepto por los mongoles, nunca tuvo tradición imperialista. No, el negocio geopolítico de los chinos siempre, absolutamente siempre fue el comercio. Y más aún te voy a decir, son prácticamente los grandes inventores del comercio internacional. En la época del Renacimiento, la porcelana, los tintes, los marfiles, etcétera, 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 que eran elementos de lujo simbólicos, ¿no es cierto?, para los reyes, para los nobles, se comerciaba con China. Así que son ellos los que inventaron. Ahora, y por ahí China creo que nunca invadió a ningún otro país. Claro, ningún otro país, cosa que no lo pueden decir. Y más aún, hay historiadores que dicen que en realidad la famosa muralla china era como para contenerse. Nosotros somos chinos y los demás son distintos. Es una cultura muy particular que, más allá de los cambios políticos que pudo haber, el más esencial obviamente fue la revolución de Mao y después generar islas capitalistas, porque los chinos hace 30 años dijeron no, vamos a tener que dejar que haya competencia y que haya producción privada con un control férreo, y pareciera ser que es una fórmula del punto de vista de la economía política muy ganadora. Por un lado tenés planificación del Estado y por otro lado tenés inversiones y tenés que la gente tiene capacidad para producir, idear un montón de cosas. Así que bueno, el crecimiento de la economía china sigue siendo bastante sostenible. Ahora se están avivando los últimos dos planes quinquenales, el actual y el anterior. Se dieron cuenta que Estados Unidos no iba a terminar soportando que se los comieran comercialmente los chinos a los norteamericanos, entonces están haciendo que cada vez más mayor producción vaya para el consumo interno. Es decir, llegó un momento en que prácticamente el 70%, hace 30 años o 20 años, el 70% de la producción china iba al exterior, la producción calificada, ¿no es cierto?, con gran valor agregado, y el 30% del consumo interno. Y ellos lo que quieren hacer es revertir y que llegue a este número, pero de forma invertida, el 70% consumo interno y el 30% exterior. Este es el estilo clásico, histórico de los chinos. Los chinos en realidad guerrearon entre ellos y les costó mucho la unificación. Si uno ve cuando era la Edad Media y dice, mirá vos, todo peleándose en Europa, guerras constantes, la guerra de tal, la guerra de cual. Y China vivió lo mismo, pero una vez que se unificó y generó un imperio, olvídate, se acabó la guerra para los chinos, y más aún, la Segunda Guerra Mundial, ellos fueron invadidos por los japoneses. Claro.
Es el estilo de ellos. El estilo de ellos es comerciar. Ahora, Juan Carlos, Comerciar. Sí. Este nuevo orden mundial que se está gestando, ¿no? No podrás desembocar en un comercio, porque lo que rompe el equilibrio es el intento de supremacía absoluta, ¿no? Si por ahí se puede llegar a acuerdo, un comercio medianamente justo en el mundo, ¿no? Por ahí soñando que evolucionemos un poco. No hará una época más sostenible en el tiempo. Y eso es muy difícil, ¿no? Que evidentemente está cambiando y se está generando un nuevo orden. Es una evidencia total, bien lo decís, y es así. Ahora bien, como el mundo, no es que es un nuevo orden porque otro país tomó la hegemonía y reemplazó y desplazó al otro, sino que es un mundo multipolar. Claro. Ese es el problema. Y si vos tenés muchos jugadores dando vueltas, ¿te das cuenta? ¿Quién va a ganar? ¿Quién no va a ganar? Ahora, evidentemente, el tema de la tecnología, no solo la cuestión militar, pero la cuestión militar, a ver, para tipos de ataques convencionales, sí. Pero hoy, por ejemplo, el tema de la energía atómica, la bomba atómica, ahí es casi impensable. ¿Por qué? Claro. Porque te van a dar una réplica, los que tienen ese desarrollo. Vos decís, de destruir Rusia. Sí, pero Rusia la destruiste totalmente, pero te la puso en Nueva York, te la puso en California, te la puso, es decir, el hecho de que las grandes potencias, claro, entonces es como decir, viste, hay un límite en los ataques, entonces, aparentemente, sí, se desarrollaron, a propósito de esto, ¿no? Tanto Rusia como Irán, como China, desarrollaron un armamento que es muy poderoso casi a nivel de nuclear, pero sin radiación, ¿viste? Y sí, la tecnología avanza, y evidentemente quien produzca de mejor calidad, con mejor precio, y bueno, va a tener ese poder económico. Y hay algo curioso, ¿no? Hay algo curioso, siempre a lo largo de la historia se decía cuál era el poder económico, en qué constaba, en qué residía. Y vos fíjate, en la época preindustrial, el que tenía más tierras y tierras cultivables era el país más poderoso. Y después se pasó al tema del comercio, ¿no es cierto? En la época anterior, durante y posterior a Adam Smith, este escocés economista que todos dicen que es, los especialistas, es el padre de la economía moderna, ¿no? Como ciencia. Y toda esa época hubo un mercantilismo, como diciendo, el país que vende más, pero compra menos, es más poderoso. Pero también eso tiene, digamos, ciertos errores de concepción. ¿Por qué? Porque si vos vendés mucho, el otro necesita también cosas para venderte, porque es como si fuera un trueque. Es decir, las monedas, sean nacionales, internacionales, o las divisas que se consideran a nivel mundial para las transacciones, es lo mismo, están repasando el trueque en realidad. Es decir, yo a vos te puedo vender mucho, boludo, si vos tenés un poder de adquisición, o sea, ponele a un nivel social, familiar, de vecinos, qué sé yo te puedo vender muchas cosas si vos tenés plata. Igual, si vos tenés plata para comprarme, es decir, y esto también... Eso es un sistema finito, ¿no? La materia prima se termina, tenés que recurrir. Bueno, ahí está el tema, lo que pasa es que ahí tiene que ver mucho la tecnología, es decir, por ejemplo, el tema tecnológico es absolutamente esencial con el tema del poder. Hoy es la inteligencia artificial, hoy es la robótica, hoy es la capacidad de producir mucho con el menor costo posible. Ahora, este desarrollo tan grande de muchos países ha llevado a una guerra comercial muy importante. Acá, por ejemplo, se ha cometido un error. Uno de los grandes errores que ha cometido este actual gobierno es desconocer los BRICS. Claro. Esta es la posición de Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un desarrollo, en 15, 20 cosas, tenemos un desarrollo muy importante entre los 5 o 6 países
más importantes del mundo. Te estoy hablando de software, te estoy hablando del tema espacial, te estoy hablando del tema de biogenética, estoy hablando del tema de explotación agropecuaria, en muchos lugares, en muchos sectores, también. Somos muy importantes, y también energía atómica, por supuesto que sí, y sigue la cuenta, ¿no? Y podemos seguir contando. Ahora bien, nosotros, eso no se lo podemos vender a Estados Unidos, o a Alemania, o a China, pero sí se lo podemos vender a países que pertenecen a los BRICS y que no tienen el desarrollo científico e industrial que tenemos nosotros. Estoy hablando de Sudáfrica, te estoy hablando de los países islámicos y países arábicos que han ingresado a los BRICS. ¿Me explico? Entonces, fue un error gravísimo, y yo creo que tiene que ver con el tema de la dependencia, es decir, esta dependencia que muestra el gobierno respecto de Estados Unidos, y no solo de las cosas que puede convenir a Argentina, sino de los caprichos, porque realmente uno lo ve a Trump y parece un nene jugando a la guerra. Es increíble, ¿no? La verdad que uno, a esta edad, la verdad que no pensaba que iba a presenciar la presidencia en Estados Unidos de una persona que se maneje de esta manera, ¿no? Bueno, lo que se ve también es la degradación, la degradación de las cúpulas de la dirigencia mundial, ¿no? Porque si uno repasa el mundo, hay un montón de dirigentes y de estados muy poderosos que no resisten ningún análisis, ¿no? Y si habría que relacionar, nosotros produjimos también a este Milei, pero ellos lo produjeron a Trump, ¿no? Bueno, escúchame, mira el caso de Zelensky. Zelensky, por ejemplo, que la verdad que lo que ha hecho y cómo se ha manejado él geopolíticamente, dejándose avasallar y queriendo aceptar que desde Ucrania se instalaran misiles contra Rusia, y los rusos dijeron, no, en la puerta de mi casa no, jamás. Claro. Y si lo haces luego va a haber guerra. Y la hubo. Zelensky no hacía campaña con una motosierra, hacía campaña con una ametralladora. Invito a cualquiera que vaya a YouTube y que se fije cómo era la campaña de Zelensky. También hubo un Bolsonaro. Sí. También hubo un Bolsonaro. Es decir, hay muchos estudiosos que dicen que hay mucha fatiga en la democracia. Y la cuestión de las redes sociales, de estos algoritmos que te hacen convencer para que hagas o pienses tal una cosa u otra, porque te conocen por dónde entrarte, porque te gusta la música, entonces vienen ahí, pum, te entran por ahí. Te gusta el sexo, bueno, te entran por ahí, ¿no es cierto?, para convencerte. El tema de la influencia de muchos portales utilizando inteligencia artificial, lo que ha hecho, por ejemplo, Facebook, que ha sido denunciado en muchos países, ¿no es cierto?, interviniendo en el tema de las elecciones para mover voluntades de la gente, y eso tiene mucha influencia. Y vos fíjate que en Europa están muy preocupados por eso y están todos los meses con una nueva legislación para limitarlo. Por ejemplo, evitar que los menores tengan mucho acceso a las redes sociales, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, hay un deterioro, hay una fatiga, y yo creo que hay una crisis cultural generalizada, ¿no? Una crisis cultural generalizada, yo creo eso. Sí. Tengamos cuidado, porque este ñato que vino ahora a Buenos Aires, ¿no?, que maneja los algoritmos y que maneja todo, y hay una corriente, justo hice una reflexión esta mañana al respecto. El último muro de contención que tienen es el voto popular, ¿no? Porque lo demás lo manejan y están intentando manejar el voto popular, y en algunas cosas lo consiguen. Pero el único resorte que tiene el pueblo es el voto. Y vos fijate de dónde viene el ataque a decir que la democracia es perimida. Viene de ellos, ¿no? Es que ¿sabés qué pasa? Mira, las sociedades modernas son muy complejas. Vos, por ejemplo, podés hablar de todos estos temas, opinar, preguntar con precisión, porque te dedicás a esto, porque vos lees, porque vos estudiás,
porque vos sabés lo básico de la economía, de la política, de la sociología, y hay gente que realmente no le interesa. Es lo mismo que vos vayas a comprar, no sé, a una bicicletería, y no sabés nada de bicicleta, no sabés nada de mecánica, no sabés reconocer una buena calidad de material, no sabés si esos cambios que tiene la bicicleta son buenos o son unos que te van a volver loco, vas a tener que, se te va a salir la cadena cada 100 metros, no lo sabés. Y si no lo sabés, capaz compres mal, y seas engañado, Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo concreto, si te parece bien. El sistema de educación, ¿no? El ataque al sistema Bueno, de educación es para en la medida, para muchos poderosos, en la medida en que haya menos cultura, menos arte y menos ciencia, vos generás más control. ¿Por qué? Porque vos te vas dando cuenta, si te están vendiendo, ¿no es cierto?, un gato muerto, carne podrida, si vos tenés información. Esto es así. Por ejemplo, mira, la influencia que tuvo en la gente la campaña electoral de Milei, cuando decía que iba contra la casta y los gastos políticos, fue infernal. Pero ¿sabés qué pasa? Todos los gastos políticos de la nación, de las provincias y de los municipios no llegan al 1,4% del PBI. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si vos terminás con todos los gastos políticos, como diciendo, no hay Cámara de Diputados, no hay senadores, no hay secretario de Estado, no hay ministros, queda nada más que el presidente, o ni siquiera el presidente, el costo que vos ahorrás con eso no llega al 1,4%. Y olvídate si vos tenés una sociedad que no tenga políticos, porque perdoname el francesismo y el cultismo, muchos putean a los políticos, pero sin políticos estamos en el horno. ¿Por qué? Porque los políticos tienen liderazgo, algunos de centro, otros son de izquierda, otros son de centro derecha, otros de lo que sean, congregan gente, la mayoría de la gente sigue a estos líderes, y en los casos de crisis pueden llegar a resolver las cuestiones y decir, bueno, hasta acá llegamos, lo arreglamos así, no nos vamos a autodestruir. Una sociedad sin liderazgos no existe, es la selva, es la selva. Bueno, este es el planteo que viene desde el poder, ¿no? Una sociedad sin liderazgo para manejarla como se le ocurre. O sea, ya la manejan con información, ¿no? Porque... No, lo que ellos están buscando, muchos están buscando una sociedad sin liderazgo político, pero sí liderazgo de las grandes empresas multinacionales, que es distinto. Y eso se llama plutocracia. Ya hablaban los griegos, Aristóteles hablaba de eso, que es el gobierno de los ricos. Porque en definitiva, si alguien asciende al poder y después se jacta diciendo que es el topo que viene a destruir al Estado, alguien va a controlar. ¿Y quién va a manejar? Y los poderosos, las empresas. Lo cual es una locura total. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la lógica de la empresa? La lógica de la empresa es el beneficio, es la ganancia, ¿no es cierto? Vender la mayor cantidad posible con el menor costo. Y esto únicamente lo puede criticar aquel que tenga una idea de lo social, del bien común. A ver, volvamos un poquito más atrás, no Milei. Hablemos del señor Mauricio Macri. ¿Vos te acordás esa vez que le hacen una nota y él decía hay que bajar los sueldos? ¿Por qué? Porque los sueldos son costos. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Ahora, absolutamente tiene razón. Si yo estoy en el mercado con una empresa en un sector y yo logro bajar los costos, yo logro de alguna manera que mis empleados ganen la mitad de lo que se gana en el sector, en ese gremio, soy Gardel y Lepera, los voy a fundir a todos porque voy a tener mejor costo. ¿Qué quiero decir? Desde el punto de vista empresarial, bajar costos, manteniendo la calidad, ¿no? Por supuesto, si no te compran nadie. Bajar los costos te convierte en muy competitivo, pero ¿qué pasa? En un país, por ejemplo la Argentina, que el 75% de lo que se produce es consumo interno, si vos bajás el costo laboral, la gente no tiene plata. Y si la gente no tiene plata, ¿a quién le vas a vender? Claro. O sea, una es la lógica del individuo y de la empresa, que busca su beneficio. Se supone que
son líderes políticos y manejan los estados nacional, provincial y municipal, tiene que tener una idea del bien común. Creo que estuviste hablando, mencionándolo de otra manera, no política, eso se llama amor, vos lo dijiste. Claro, sí. Sí. Yo creo que eso es lo que falta. Ahora vos fíjate que hay una corriente empresarial muy importante. Yo hablaba, ¿cuándo fue? Anteayer con José Luis Amaturo, ¿viste? El de la GAME. Y sostienen el modelo y están perdiendo guita. Y sostienen, dice, que se están haciendo las cosas bien, que el gasto público, que esto, que el otro, que el otro, que el otro. Y si no tenés mercado interno, como bien lo decís vos, si no tenés trabajadores que puedan consumir, de hecho los norteamericanos hicieron eso cuando en el principio le dieron guita a la gente para que pueda gastar. Mira, Daniel, acá los sectores que andan igual o mejor son sectores relacionados con los hidrocarburos, Claro, minería, algunos sectores de agroexportación, y el mundo financiero. Los demás están peor o no ven la forma de qué manera pueden llegar a crecer y están más o menos estabilizados. Ahora, creer que los empresarios en el 95% de los rubros no se dan cuenta que esto a la larga los deteriora, es creer que son sonsos. Sonsos no son. Ellos apoyan esto, pero no eternamente. ¿Por qué? Porque si baja el consumo, se joroban todos. Lo que ellos están apoyando es momentáneo. ¿Por qué? Porque estos gobiernos hacen que su situación en la repartija de los ingresos sea mayor. Es decir, va a terminar este gobierno con menos poder adquisitivo, es decir, un pedazo de pizza más grande para los empresarios que para los trabajadores. Y después va a volver el ciclo de mayor producción, necesariamente va a tener que volver a repartirse mejor la torta. ¿Por qué? Porque si no se va a convertir esto en un hervidero social. Pero mientras tanto ganan posiciones, ¿entendés lo que te quiero decir? Ganan posiciones. Sí. O sea, en algún momento... Para un puñadito, ¿no? Roca, bueno, un puñado de tipos que tienen los huevos en varias canastas y que por ahí no los afecta tanto. Pero incluso a ellos los está afectando. Ahora... bueno, le están soltando la mano, Daniel, todo indica indica que el círculo rojo le va soltando la mano, ya se lo ve muy activo y sonriente a Mauricio Macri, cree que puede ser su oportunidad, y más aún te digo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa el miércoles con Adorni dando el informe, y si da nuevas explicaciones seguramente va a decir, no, el tema lo está investigando la justicia, pero ¿sabés qué? Yo creo que Macri debe estar contento pensando, esta es mi oportunidad. Ante este deterioro, cuando haga mutis por el foro como jefe de gabinete el señor Adorni, yo creo que va a querer imponerle él, un hombre suyo, como jefe de gabinete, no él personalmente. Ahora, para Milei, esto es lo mismo que renunciar, porque perdería todo el poder. Y lo que llama la atención es que lo sigan sosteniendo, que lo sigan apoyando, cuando acá lo que había que haber hecho es decir, señor, un paso al costado. ¿Por qué? Porque, ojo, el principio de inocencia, que es constitucional y es humanista. No vamos a decir que alguien es un delincuente y que cometió un delito si no se prueba. Pero en tema político, cuando vos tenés a alguien que todos los días salen pruebas, ¿no es cierto? Y esto le está mellando hasta su núcleo duro. Ha perdido imagen con gente... A ver, la imagen que tiene es mínima en relación a los votos que logró en la segunda vuelta. Está pagando un costo increíble. Y uno se pregunta por qué. Y hay muchas interpretaciones. ¿Será el temor de que hable Adorni? ¿Será el temor de que sin Adorni...
Parece ser que ese es uno de los mayores hipótesis más firmes, ¿no? Ahora, esto está generando internamente un problema interno en el riñón del poder. Se sabe que Santiago Caputo, que es un tipo muy inteligente y muy vivo, no hubiese llegado al poder Javier Milei si no hubiese sido por su asesoramiento. Santiago Caputo fue un hombre que trabajó con Durán Barba, Sí, con sí. uno que fue uno de los genios del marketing y el asesoramiento político, no te diría en América Latina, en el mundo, un tipo muy reconocido, Y Santiago Caputo es un tipo que ha aprendido mucho y que sabe ganar adherencia política, sabe ganar voluntades para que lo voten, para que apoyen algunas ideas, incluso por más raras, extrañas y atípicas que fueren, pero después tenés que gobernar y tienen que salir bien las cosas. Y ya no dicen, che, en 30 años vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, inflación cero. Es como que ya casi no pueden prometer mucho porque la gente dice, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo? Y llamó muchísimo la atención, a mí me llamó mucho la atención, que no hace mucho Milei, hablando con empresarios, dijo, y bueno, dirigiéndose a los empresarios, y bueno, si la cosa sale mal y qué sé yo, me iré a mi casa y trabajaré privadamente. Nunca había dicho eso. Es decir, creo que está tomando conciencia que este plan o esquema económico, creo que le cabe más la palabra esquema económico que plan, no está funcionando y no cierra. ¿Por qué? Porque de manera similar a lo que hizo Martínez de Oz, de manera similar a lo que hizo Cavallo, de manera similar a lo que hizo Macri, este esquema únicamente puede funcionar si te llueven millonadas de inversiones extranjeras. Y lo que está ocurriendo es que no están viniendo, se están yendo. Este año va a terminar como uno de los pocos años que tuvo la historia argentina de inversión extranjera negativa. ¿Qué quiere decir? Que no es que te llueve más, sino que se quitan, se van. Sabes que hablando con Pablo Tigani me decía, yo le decía, ¿qué te parece el día después, no? Porque esto se va a terminar. Y dice, no quiero ni pensar en el día después, ¿no? Con toda la tormenta perfecta, deuda externa, desarmado todos los aparatos de control. O sea, realmente destruyeron el Estado desde adentro. Y sí, es la verdad que tristísimo y va a ser dificilísimo. A ver, evidentemente el próximo gobierno va a ser un gobierno de signo opuesto. Yo creo que esto ya es irreversible. Y lo complicado es que las necesidades, los sufrimientos van a ser tantos que hay que ver cuál será la paciencia de la gente para ver las mejoras, porque destruir economías y sistemas económicos es muy fácil, reconstruirlo es dificilísimo, es muy difícil y lleva mucho tiempo. No es que, si cerraron tal empresa, cuando vos volvés al poder, ya la podés recrear de nuevo. No es así. No es así. Claro, para destruir en 2 minutos, para construir cuesta horrores. ¿Sabes que mientras estoy hablando con vos me aparece una foto, no sé si será trucada, donde está Netanyahu parado y Javier Milei postrado, envuelto en una bandera de Israel y con un kipá? Como rindiéndole pleitesía. No sé si la trucada, ¿no? Pero si es real. Y mirá, el tema ahí de fondo, no, la cuestión religiosa, yo no practico ninguna religión, pero te cuento, soy muy respetuoso de las religiones, y si él se siente identificado con el tema del judaísmo, bueno, está en su derecho. Pero la bandera de Israel pero el problema es que se abraza un genocida. Este es el tema. Aparte de eso, ¿no? Este es el tema. Sí. Porque te voy a decir algo, mucho, es un sionista, no. Y lo sostiene. Peor, porque el sionismo también va teniendo distintos significados a lo largo de los años. En el siglo XIX el sionismo era todo un movimiento político, un movimiento social, cultural, religioso, que decían tenemos que tener un Estado, los judíos tenemos que tener un Estado propio, etcétera, 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 y bueno, fue eso. O sea, y el sionismo tiene distintos
significados, ¿no es cierto? No toda la carga es absolutamente negativa, pero el problema de Netanyahu es la cuestión del genocidio. A ver, la Corte Internacional está diciendo, señores, a este tipo hay que juzgarlo, con lo cual Netanyahu no puede viajar a cualquier país. ¿Por qué? Porque todos los países firmantes de convenios de derechos humanos tienen en realidad la obligación de detenerlo y ponerlo a disposición de un tribunal internacional. Así que bueno, no sé, nadie tiene el diario del lunes, ¿no? No sé cuál va a ser la historia de Netanyahu, pero es un hombre que yo creo que de por vida le va a pesar esa espada de Damocles que en cualquier momento se le cae sobre la cabeza. Y te digo algo, en Israel están muchos bastante preocupados. Es decir, lo que están temiendo ahora es la vendetta. Este es el tema. Hay un movimiento en contra bastante importante. Te hago la última porque ya se me termina el programa. De todo lo que hablamos, tocamos tangencialmente al Poder Judicial. ¿Qué te parece el estado del Poder Judicial? Mira, que hay que barajar y dar de nuevo, evidentemente. Ojo, cuando se habla de la justicia, no hay que creer que toda la justicia es Comodoro Pi. Inclusive en Comodoro Pi no todos los jueces son iguales. Uno tiene 2, 3 jueces que la van llevando. Lo de Comodoro Pi es un escándalo total. El tema de las causas, uno puede estar a favor o no, por ejemplo, si alguien es peronista, de Cristina o no, o el Axel, cada uno, viste, tiene su idea. Pero uno ve la causa vialidad, es absolutamente escandalosa. Y te voy a decir algo, una vez alguien que fue uno de los fundadores de organizaciones de derechos humanos en la Argentina, que fue medio un padrino mío en muchos sentidos, que se llamaba Emilio Mignone, me dijo una frase que me quedó, yo tendría 18 años, 17 años, me dijo una frase increíble que siempre la conservo, y que decía, ¿sabes qué? La justicia se inventó para los enemigos, para juzgar a los enemigos, no para los amigos. ¿Por qué? Porque uno con los amigos no tiene conflictos. Claro. ¿Estamos? Claro. Estamos. Y eso me parece que es el tema del eje. Y está a la vista, cuáles son las causas que se activan y cuáles son las causas que se cajonean. Y realmente es un escándalo, realmente es escandaloso. Ahora, hay otros fueros que en general funcionan bien, como el fuero laboral. La mayoría de los jueces civiles creo que se manejan bien, conforme al derecho. Uno puede estar de acuerdo o no con las leyes, ¿no es cierto?, que regulan nuestra vida civil y comercial, pero en general el tema es la justicia federal. Y el tema es sobre todo cómo tratan los temas de la corrupción y cómo se ponen anteojeras en algunos casos y en otros no. Ahora, es un tema de mayorías. Si vos tenés mayorías, vos podés desplazar jueces, haciéndole juicio político. Y después otra cosa, es escandaloso el tema del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, que fue un invento, ¿no es cierto?, terrible, horroroso, con la reforma constitucional, efectivamente en la reelección, y ahí el tema es complicado. El tema también de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, otro. A ver, sí. Ahora, nada de eso se puede hacer si no tenés mayoría sólida. Claro, si no hay un poder político. Y en realidad, para hacer esos cambios sustanciales, te diría, necesitas prácticamente 2/3, tanto en la Cámara de Diputados como senadores. Y por lo que se ve, va a ser casi imposible que alguien en los próximos 12 años, te diría, pueda contar con los 2/3. Si es que eso ocurre y no hay más fragmentación política. Vamos a ver qué pasa con la oposición, qué capacidad tiene de olvidar las rencillas, los rencores, e ir unidos, porque si no, ahora, la elección de Milei no lo creo. La elección de Milei yo no lo creo. ¿Sabes por qué? Porque con menores críticas hacia Macri no pudo reelegir. Y la situación económica y el desarrollo hacia dónde vamos con Milei es infinitamente peor que lo de Macri. Y si Macri no logró reelegir, por eso de que la visa era más sencilla es el bolsillo, yo creo que va a ser absolutamente difícil, te diría que hoy imposible, hoy, si tuviera que apostar hoy,
que pueda ser reelecto Milei. Y hay que ver cómo se reconfigura la derecha. Hay que ver cómo se reconfigura la derecha, no solo qué pasa con la oposición, si el peronismo va unido, si logra ir en alianza con otros, con sectores de la izquierda, con socialistas, con algunos radicales no peluca, en fin, con el Frente Grande, con quien fuere. Pero todavía está todo por verse y está todo muy dinámico, y yo creo que estos próximos meses van a ser de una agitación política complicada, sobre todo si sigue el cierre de empresas. Esto puede implicar piquetes, esto puede implicar tomas de empresas. No lo va a poder soportar mucho el gobierno, porque si no esto se va a generalizar. Entonces, si hay represión, ¿qué pasa? Y si hay sangre, ¿qué pasa? Claro. O sea, por eso te estoy diciendo, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Nadie tiene en este sentido la bola de cristal. Lo que sí es que si se sigue este camino, el deterioro económico, social, cultural, político del gobierno, y yo creo que es inevitable. Sí, y pareciera que tienen decidido no cambiar de rumbo, ¿no? Lo cual es calamitoso. Igual ese cambio de rumbo ahora a muchos no le va a servir. Creo que ya llegó a un punto de desgaste que es irreversible, me parece, ¿no? Y hay que ver, sí. Aunque esto sí, igual te digo, a mí yo cada vez doy menos pronósticos, porque bueno, como te dije al principio, nunca pensé que iban a llegar al poder personajes como los que mencionamos. Claro, sí, la corte de los milagros. Juan Pablo, agradecidísimo, me encantó la charla, y seguramente en algún momento te voy a molestar nuevamente porque está interesante para que el que está escuchando pueda sintetizar algo, ¿no? No, te agradezco mucho. Se me va a complicar los días de semana, Se me va a complicar los días de semana por un compromiso que estoy por adquirir, pero bueno, qué sé yo, capaz en algún momento excepcionalmente podemos hacerlo. Igual te digo, los sábados sigo en la radio La Red con Daniel Arias en Hola Pone el Agua, que estamos saliendo por la mañana los sábados. Lo estamos disfrutando, el Hola Pone el Agua, ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo. Hasta luego. Y yo muy contento con Daniel, que me parece un personaje fantástico, un gran comunicador, alguien muy ameno y que pasa en una música de aquella que a mí me encanta. Daniel Scianca, así se pronuncia, así que después, está bueno esto, averiguar si es de origen italiano del norte, si es irlandés, si es de Espero dónde que les haya es genial, el tema de la historia de los apellidos es algo muy interesante a mi Hasta juicio. luego, Juan Pablo. Y Hasta les siempre. recuerdo que estamos en Bueno, YouTube como Rubén Daniel Cian, Paisajes, Personas y Personajes, que estamos en Instagram como Rubén Daniel Cian FM 91.5, también en Threads, y estamos en Facebook como Rubén Daniel Cian. Si les gustan, pónganle me gusta. Si quieren comentarnos algo, coméntenlo. Si se suscriben, que es gratis, es muy interesante porque nos suma mucho, nos ayuda un montón. Y gracias por estar, gracias por seguirnos, por compartir con nosotros. Un abrazo.